Emprender es clave. Avanza esta mañana fría en la región metropolitana, son las 11:13 de la mañana, con muchas cosas que están pasando a nivel nacional, a nivel internacional, pero aquí específicamente en este rinconcito de la comuna de Providencia, en este rinconcito de Radio La Clave, seguimos con Emprender es clave y estamos con Pablo Fuenzalida, socio fundador de Dinámicas Humanas y de Human Lab, nuestro panelista que recién, esta es tu segunda intervención como panelista, como columnista de Emprender es clave. Estamos felices de tenerte acá, debo decírtelo de nuevo, y los invito a los que nos están siguiendo a través de YouTube que a lo mejor hagan sus preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Antes de entrar en el tema propiamente tal, Pablo, yo esto lo voy a hacer por segunda vez nomás, porque como tú eres panelista nuevo, explícanos un poco qué es lo que es Dinámica Humana y de Human Lab. A ver, Dinámica Humana y de Human Lab son dos empresas complementarias que nos dedicamos a trabajar con organizaciones para desarrollar el potencial humano. Y en ese sentido trabajamos con ejecutivos, en coaching, en consultoría, en desarrollo de habilidades de liderazgo, socioemocionales, transformaciones culturales, etcétera, que son hoy día grandes habilitadores para alcanzar mayor efectividad y rentabilidad cuando uno tiene las personas al centro. Entonces, Dinámica Humana yo diría que está más centrada en los niveles desde superintendentes, supervisores hacia arriba, es más hecho a medida porque necesitamos ahí trabajar como especialmente mirando la conformación de los equipos, y The Human Lab es una empresa transversal, una OTEC, que nos dedicamos a instalar habilidades socioemocionales. Por ejemplo, uno de nuestros productos más, pero entrenamiento que mejor nos ha ido, que más la gente lo adquiere y las empresas grandes, es desarrollo del bienestar emocional. Ahí hemos pasado ya 16.000, 17.000 personas implementando y entregándole herramientas para poder gestionar sus emociones, que hoy día es fundamental. A mí me gusta decir, es clave. Es clave, ¿viste? Por eso tenemos este nombre. Ya, súper. Vámonos entonces al tema de hoy día. ¿Qué nos trae hoy día? Entiendo que tiene que ver un poco con este lado humano de emprender, el propósito, la visión, los sueños. A ver, ¿cómo introducimos el tema que nos trae hoy día tú? Bueno, yo estaba escuchando al entrevistado anterior que había hecho su libro, que nos dejó acá. ¿Cómo se llama? Sergio Fuente. Con Sergio Fuente, lo estaba escuchando y le escuché dos cosas. Primero, cuál era su propósito con el libro, y segundo, que él tenía un sueño. Y yo dije, justamente, el lado humano, a mí me gusta traer el lado humano del emprendimiento porque pocas veces se habla del lado humano. Claro. Y lo relevante que es el propósito, lo relevante que es la visión y lo relevante que es soñar, pero no desde la perspectiva romántica. O sea, yo quiero sacarle el romanticismo y ponerlo como herramientas de trabajo para emprender. Y quiero ponerlas desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Qué nos pasa en el cuerpo? Y me encantaría que siempre, cuando estemos hablando acá, traer que cualquier emprendedor tiene un sistema nervioso. Claro. Como tú, claro, como yo, etcétera. Claro, o sea, partamos por lo básico. En realidad, cualquier ser humano. De repente, claro, cualquier ser humano, claro. Exacto. Y ese sistema nervioso tiene por único propósito la supervivencia y que la especie perdure en el tiempo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando emprendemos, sobre todo, el sistema nervioso no te favorece el emprendimiento. El sistema nervioso, lo único que tú quieres es que hagas siempre lo mismo, que no te salgas de la zona de confort. Si estás feliz o no estás feliz, no es un tema para el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el sistema nervioso comanda la mayor cantidad de nuestras conductas, prácticamente el 95% de nuestras conductas obedecen aspectos inconscientes. Entonces está el sistema nervioso en general defendiéndonos de un mundo que nos ataca. Claro. Y resulta que cuando queremos emprender necesitamos entusiasmo, necesitamos inspiración, necesitamos otros componentes, y por lo tanto para alinear el sistema nervioso, el propósito, la visión y los sueños son fundamentales. Oye, qué bueno lo que tú estás diciendo, porque muchas veces yo he considerado al emprendedor y a la emprendedora, haciendo una analogía bien burda, pero yo creo, bueno, y lo hemos conversado hartas veces con la Cote acá, que yo creo que gran parte de lo que somos, de nuestras reacciones en general, tiene que ver todavía con el hombre y la mujer de las cavernas. Y de alguna forma el emprendedor, no sé si te has dado cuenta tú, el sistema nervioso se adecúa para enfermarse menos, para tener que bajar menos los brazos, porque si no te morís de hambre, porque está en el pasador, digamos. Exactamente. Lo primero que tú traes cuando vamos hacia las cavernas,
básicamente nos estamos conectando con el sistema nervioso, que es básico, claro, que es nuestra supervivencia, así de simple. Y por otro lado, claro, cuando tú realmente emprendes y tú tienes una idea, lo primero que pasa es que tú te enamoras de esa idea. Y tú tienes una idea que, digo, en general la sueñas, es decir, la construyes en tu mente con miles de detalles. ¿Cuándo voy a salir a vender? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué le va a pasar al cliente? Y empiezas a hacer toda esa construcción de tu cerebro. Y tu cerebro no distingue entre presente, pasado y futuro. Solo está en el presente. Claro. Entonces, cuando tú construyes una visión así de potente, lo primero que empieza a pasar es que tu cerebro empieza a entusiasmarse. Entonces, el sistema nervioso, que básicamente se quiere acercar al placer y quiere huir del dolor, empieza a sentir sensaciones placenteras ya, porque tienes una visión, claro, que en automático empieza a transformar incluso la anatomía del cerebro, generando mayores conexiones neuronales y abriendo posibilidades de creación, de innovación, etcétera. Ahora, qué interesante eso, porque esa transformación que pasa en el cerebro, y que imagino que implica la activación de un montón de glándulas y sustancias y un montón de temas, es por necesidad de alguna forma. Es por necesidad. Por necesidad, porque si no, te va mal, y deja de ser emprendedor. O sea, al final es un tema físico. Exacto, y por eso me gusta decir que esto que estamos hablando no es romántico, sino que son habilitadores para el emprendimiento. Entonces, primero, si yo tengo un propósito realmente poderoso, lo que tiene que ocurrir es que los propósitos son internos, son, voy a decir, la intención más profunda de por qué yo quiero contribuir con esto al mundo. Y eso lo que permite es tener la fuerza interior para salir de la zona de confort, que es la que en general nos deja en el mismo lugar. Oye, Pablo, el tema del propósito es bien importante, porque a veces incluso se romantiza un poco, o incluso se marketea también otras partes. Sí. Pero te lo comento por qué, porque en el fondo nosotros vivimos continuamente hablando con emprendedores, hablando de propósito, yo también me incluyo. Y el otro día alguien en un negocio, en un almacén, estábamos hablando de este tema y me dijo, oye, mi propósito es vender más nomás. No sé si quiero aportarle algo al mundo y todo, pero yo quiero vender más en mi almacén. Ese es mi propósito. Entonces, ¿cómo configurar ese propósito? La pregunta es, ¿el propósito tiene que tener una especie de algo trascendental? ¿Es mejor que sea así, o simplemente un emprendedor es vender más? Mira, yo voy a partir sí, pero 100%, me encanta la pregunta, porque básicamente lo que ocurre es que tenemos niveles de propósito. Ya. Y en un nivel, voy a decir básico, el propósito lo que tiene que lograr es entusiasmarme. Básicamente, a mí me tiene que lograr entusiasmar. ¿Por qué es importante que me entusiasme? Porque voy a salir de la zona de confort, y porque las emociones, como el entusiasmo, la alegría, la motivación, etcétera, lo que hacen es contrarrestar cuando nosotros nos da estrés, nos sentimos ansiosos, etcétera. Entonces ya tiene un valor ahí. Ahora, hay estudios que nos muestran que cuando el propósito es altruista, es decir, tiene que ver con otros, con entregarle algo favorable al otro, en general ese entusiasmo perdura mucho más en el tiempo y genera mayor serotonina y dopamina internamente, que son la hormona que nos genera felicidad y por otro lado nos genera placer. Entonces, creo que en un primer nivel tener un propósito que simplemente te entusiasme ya es un valor. Ahora, si después tú empiezas a conectar cómo eso que me entusiasma a mí favorece a otro, empiezas a robustecer esa fuerza interior para emprender. Oye, Pablo, el propósito en un emprendedor o una emprendedora, ya que estamos hablando de esa mente, de esos brazos, tiene que estar conectado a lo mejor con su pasión, Sí. con lo que le gusta, con un hobby, con su pasión en la vida, necesariamente o no necesariamente. Mira, Estoy metiéndome ya con una cosa más de Ikigai. pero totalmente, y está bueno traerlo acá, porque vamos a decir, todo sirve y algunas cosas sirven más que otras. Claro. Entonces, cuando tú estás conectado, cuando tu propósito, tu visión, tu sueño está conectado con tu pasión, en automático la fuerza, la pasión es una emoción. ¿Qué significa que es una emoción? Que nos modifica nuestra fisiología y le genera fuerza al cuerpo para moverse. Es decir, tú te entusiasmas y tu cuerpo está disponible para hacer acciones, para tomar decisiones, para sostener resilientemente cuando las cosas no ocurren. Entonces, cuando tú encuentras tu Ikigai, por decir algo, realmente aquello que te apasiona profundamente y que además se valora en el mercado, etcétera, tú tienes todos los componentes para ser profundamente exitoso. Entonces, voy a decir,
quizá me gustaría hacer como una diferencia entre esfuerzo y poder. Entonces, cuando yo le tengo que poner mucho esfuerzo, quiere decir que las emociones, el sistema nervioso no está jugando a favor de lo que yo quiero lograr. Claro. Y cuando yo estoy conectado con mi poder, quiere decir, fluye. Claro. Y ahí está la pasión. Por eso que es importante, y a mí me gusta decir en concreto, para que no quede así como en el ámbito, voy a decir, muy etéreo, hay que bajar el propósito, hay que escribirlo, hay que mirarlo y decir, si yo leo esto, ¿qué me pasa a mí internamente? Porque estoy afectando mi mundo emocional, que es clave en el emprendimiento. Estamos hablando con Pablo Fuenzalía, socio fundador de Dinámicas Humanas y de Human Life, hablando un poco de este lado humano del emprender, pero principalmente lo que tiene que ver también con el propósito y qué es lo que pasa con eso, qué es lo que le pasa a los emprendedores y emprendedoras cuando se conectan, cuando el propósito se conecta además con su negocio. Pablo, hay un término en el mundo más startupero, más que... Voy a meterme ahí para entender y ir a la pregunta, que es el pivoto, el pivoteo, de pasar de un tema a otro, de repente cambiar el negocio completamente. ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces pasa que tú tienes un propósito, tienes una pasión, tienes un negocio y te va mal. Sí. Tienes que cambiar el propósito en algún momento. O sea, en el fondo la pregunta es ¿hasta cuándo sigues con eso? O dices, ya, ¿sabes qué? Me equivoqué y tengo que buscar otro propósito, o a lo mejor es el mismo modificado. ¿Qué pasa cuando están esas caídas fuertes, digamos? Totalmente, mira, y ahí a mí me gustaría contar incluso historia personal en The Human Lab, que nosotros armamos esta plataforma para poder llevar, lo que nosotros queríamos es democratizar las habilidades de liderazgo y socioemocionales dentro de las organizaciones. Y cuando nos propusimos eso, tuvimos un sueño, tuvimos una mente, y ese era nuestro propósito. Y en el camino que lo empezamos a implementar, nos dimos cuenta que tal como lo habíamos soñado, no iba a funcionar. Claro. No iba a funcionar. Y en ese minuto tuvimos que echar para atrás, pero no varió el propósito. Ya. Lo que nosotros cambiamos fue la forma en que llevamos adelante ese propósito. Entonces, cuando tú tienes un propósito claro, no es el guión de cómo vas a hacer tu negocio, sino que es ese faro a donde quieres llegar y lo que quieres alcanzar. El guión lo puedes cambiar todas las veces que sea necesario y es absolutamente importante que estés atento a lo que está pasando con el mercado, cómo te va, para que eventualmente puedas cambiarlo. Entonces, si no te va bien, no te quedes apegado a tu guión. Solo mantente con el foco en el propósito y el guión transmútalo, transfórmalo. Ahí está el pivoteo. El pivoteo completo, 100%. De hecho, yo creo que lo que le hace muy bien a los emprendedores es la capacidad de innovación en el tránsito. Claro. Porque los diseños son teóricos. Claro. Todo lo que soñamos es teórico, hasta que lo empezamos a llevar a la práctica y ya vemos qué funciona, qué no funciona, o la gente no capta. Hay veces que uno se anticipa, incluso grandes emprendedores muy innovadores se adelantan a lo que el mercado está preparado. Tienen que retroceder porque les queda grande lo que están trayendo. Entonces, ahí es ir calibrando todo el rato y escuchando lo que está pasando con tu negocio. ¿Cómo el emprendedor o la emprendedora transmite ese propósito también a su equipo? Cuando es una empresa gigante, yo creo que es más difícil, pero cómo lo transmite a su equipo para que ese equipo no solamente lo siga, sino que valga la redundancia, siga siguiendo ante una dificultad. Exacto, lo internalice y que de alguna manera los inspire. A mí me encanta hablar de la palabra inspiración porque es como llenar de sentido, llenar de espíritu algo. Y llenar de espíritu, si nosotros se nos quita el espíritu dentro del cuerpo, morimos. Entonces, cuando tú lo llenas de espíritu, le das sentido. Lo primero es que tú nombraste una palabra que es esta emoción, que es la pasión. Es fundamental que el propósito te genere pasión, porque es muy distinto hablar con pasión de lo que tú quieres lograr que hablar o presentar una PPT con ideas, con KPI. La gente no se mueve por KPI, la gente se mueve por propósito, por jefes apasionados, por emprendedores apasionados. Entonces, lo primero es tu capacidad de transmitir, y ahí aparece a veces el storytelling como formas que tú puedes aprender, pero básicamente es conectarte con tu pasión y poder transmitir la historia de cómo llegaste a concluir que eso es lo que te mueve en la vida. Súper. Pablo Fuenzalía, socio fundador de Dinámicas Humanas y de Human Lab, hablando sobre la importancia del propósito, la visión, los sueños del emprendedor y cómo facilitan justamente su empresa, su negocio, su emprendimiento. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias, Daniel, y a todos. Hasta 2 martes más. Nos vemos. Hasta 2 martes más. Mientras tanto, les quiero contar que escuchen Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor.
Y me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. ¿Y qué es lo que transforma una empresa cualquiera en una hiperempresa? Su capacidad de gestionar datos velozmente. Mundo Empresas te ofrece una fibra óptica que te hace crecer, capaz de gestionar volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Contrata en tumundo.cl/empresas o al 609.100.200. Y junto a Pablo yo también me despido por ahora, porque sigue Emprender es Clave, pero ahora toma la posta Sergio Alarcón, alias Telín, en un par de minutos más. Que quédense en línea, quédense a la 92.9 FM o en nuestra transmisión a través del canal de YouTube. Chau.